Hola ahí de Molina. ¿Qué tal me escucha Molina? Profesor, buenas noches. Cerdeña está por ahí. Gracias, muy amable. Buenas noches, Punto. profesor. Hola de Molina, un gusto. Estamos por acá otra vez. Listos. Arrancamos en una, en dos, en tres. Ya mismo arrancamos, ¿ah? Qué bien, qué bien. Que esté ahí madrugando desde Molina. Igualmente Dilber eh, Cardeña, ¿no? No es Cerdeña, sino Cardeña. Gracias. Que tenemos por acá Aarón Troncos. Aarón, ¿qué tal me escuchas? Aarón, Sí, profesor, sí se le escucha. Buenas noches. gracias, buenas, buenas. Por acá tenemos más entradas aquí de las pupilas y pupilos. Bueno, pues aquí estamos con Sofía también, que siempre madruga y que no quiere ser delegada. Por acá, ¿quién más? Ángelo Terrazas, ¿no? Terrazas está también por acá. Lady Chauca, Troncos. Bueno, ¿y quién quiere ser delegado? Un voluntario o voluntaria, por favor, rapidito, ya, no vamos. ¿Quién dijo? Surco, ¿tú? Surco. ¿Qué pinta de delegado? ¿Eh? Hola, Surco, ¿me escuchas? Sí, Habla. profesor, sí. Buenas noches. Hola, hola, un gusto. ¿Qué tal si toma la caña de delegado? ¿Aprobado? Ya, normal, profesor. ¿No? Ya, correcto, correcto, muy bien, muy bien. Mira, te haces luego más tarde te haces ahí un grupo de WhatsApp, ¿ya? Un grupo de WhatsApp de ustedes y para ir para algunas comunicaciones internas, para que, aparte del WhatsApp que tenemos ahí, que lo ha creado la universidad, podemos tener otro ahí para otras comunicaciones sobre aspectos del desarrollo académico también, ¿no? Te alcanzo aquí en el WhatsApp, perdón, en el chat. Bueno, ahí tenemos los saludos de Troncos, gracias, Surco, gracias, Cachi, gracias, González, gracias. Mira, para ti, Surco, flamante delegado, y también para el grupo, acá voy a poner mi celular, ¿no? Acá, 999-774-752. Ahí está. Si fuera necesario, toma nota ahí también este delegado. Puede anotar aquí mi correo ULP de Hernández arroba arroba ulp.edu.pe. A ver, de Hernández ya está ahí. Entonces ahí podemos tener, ya tenemos ahí mi correo y mi teléfono, ¿no? Ahí el saludo de Chauca, gracias, muy amable. Ajá. Entonces estamos acá. Te voy a anotar aquí macro. Macro delegado. Ajá.
Surco Llanos. Surco Llanos, coma, Cristian. No hay mucho trabajo acá, no hay nada en realidad. Simplemente como referencia ahí para que pongas el pecho, el hombro, por el grupo, nada más el de Surco. No te vayas a asustar, ¿eh? No te vayas a desanimar. Ya. Bien, bien, entonces comenzamos, pues, comenzamos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a compartir acá pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ya. Ran. A que les viene, ya. Ahí debo estar compartiendo el mundo, ¿no? Y en realidad, eh, el día de hoy vamos a repetir algunos tópicos ahí del modelo Mandel-Fleming, ¿no? Algunos tópicos que por ahí siempre es necesario, pues, repasarlo, para entrar luego al tema del tipo de cambio propiamente dicho que toca el día de hoy, ¿no? Entonces dice, en la parte inferior dice integración del modelo ISLM, ¿no? A través del otro modelo Mandel-Fleming, ¿no? Y podemos ver que esto ya se relaciona, digamos, con la balanza de pagos. Y la balanza de pagos incluye a la balanza comercial, el endeudamiento que tiene cada país, en este caso nuestro país, Perú, con el exterior. Y entonces el modelo habla de esas relaciones que existen. Aquí, en estos modelos que estamos revisando, no es otra cosa que la relación que existe entre los diferentes componentes del Producto Bruto Interno como de otras variables macroeconómicas. A ver ahí. ¿Qué pasó? No quiere trabajar, ¿eh? Un ratito. Uy, ha comenzado a activarse aquí el antivirus y no me deja actuar. Esperamos un ratito, por favor. A ver, a ver, a ver. Un ratito ahí que no me deja trabajar esto. Agüita.
No hay audio.
Nada. Hola, ¿qué tal me escuchan? Surco, ¿me escuchas? Sí, profesor. Gracias. Ya que tenía un problema ahí que estuve cargando ahí un archivo y luego se activó el antivirus y me bloqueó todo. A ver, un ratito, estamos arrancando. A ver, ese precio que estaba presentando lo dejamos ahí. No sé qué tenía ahí. Más bien, vamos a tratar le decía que vamos a dar un repaso de este modelo Mandel-Fleming, ahora de la óptica argentina con Maximiliano López, un colega de lo más ilustrativo y, ¿cómo le digo? Con mucho dote de docente. Vamos a ver, arrancamos con el modelo Mandel-Fleming. Con el modelo ISLM, pero le vamos a sumar algunas cosas adicionales para transformarlo en este modelo. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Algo dijo ahí al inicio. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el modelo Mandel-Fleming. ¿Sí? Es una variante del modelo ISLM, de hecho vamos a estar trabajando con el modelo ISLM, pero le vamos a sumar algunas cosas adicionales para transformarlo en este modelo Mandel-Fleming del que vamos a estar hablando. Partamos por el principio. Si antes de comenzar a hablar sobre el modelo Mandel-Fleming tengo que dar algunas pautas necesarias como para entenderlo y no tener problema durante la explicación, porque se agregan algunas cosas adicionales al modelo ISLM que veníamos hablando tradicionalmente. Una de las cosas que se agrega es que nosotros habíamos visto el modelo ISLM para una economía cerrada, ¿sí? También se podía hacer para una economía abierta, pero bueno, acá sí o sí necesitamos que la economía sea abierta, ¿sí? Por lo tanto, vamos a incorporar a nuestra explicación, a nuestro modelo ISLM tradicional, las exportaciones y las importaciones. Esa es una buena diferencia que hace aquí el colega, y ya también en los materiales anteriores lo habíamos recalcado, ¿no? El modelo ISLM, al darse, digamos, en una economía cerrada, no tiene en cuenta pues el comercio exterior, ni lo que vendemos, ni lo que compramos del mundo exterior, ¿no? En cambio, este modelo sí tiene en cuenta la economía abierta. De alguna manera, entonces, este modelo es más realista que el anterior, porque en realidad, incluso dijimos, es posible que ningún país del mundo tenga una economía totalmente cerrada, ¿no? Más bien, las economías tienden a abrirse actualmente. E incluso mientras más abierto, más globalizado un país esté, es mejor, ¿no? Porque le permite, pues, colocar sus exportaciones de cualquier parte del mundo. Y también a la par, poder comprar a cualquier país del mundo cualquier bien o servicio que requiera, ¿no? Entonces, esa es una característica principal, una diferencia principal entre el anterior modelo de economía cerrada y este de economía abierta. Aquí sí hay exportaciones, sí hay importaciones. Obviamente, al entrar las importaciones y las exportaciones, esto va a producir algunos cambios en la IS, en el mercado de bienes y servicios. La LM va a seguir siendo la misma, todo igual, y eso es lo que quiere.
IS, recuerden que esa curva IS es una curva que relaciona, como reitera el colega, relacionada con los bienes y servicios, ¿no? Y la curva LM relacionada con la oferta monetaria, con el dinero, el billete, ¿no? Ese es un punto básico que debemos tener de ese modelo ISLM, porque ese modelo es el mismo que se trata acá, simplemente que se amplía, se abre, se agrega, digamos, estos dos elementos de la balanza comercial, exportaciones e importaciones. Quiero explicarles cómo repercuten estas nuevas variables que se agregan al modelo tradicional que ya conocíamos, que ya vieron, que es el modelo ISLM común y corriente, ¿no? Bueno, entonces se incorporan exportaciones e importaciones al modelo ISLM. Estas expo e impo van a afectar a la IS, al mercado de bienes y servicios, diríamos, al equilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque las importaciones van a ser una oferta más, van a formar parte de la oferta agregada de bienes y servicios, y las exportaciones para un país van a formar parte de la demanda agregada de bienes y servicios. Entonces tenemos que explicar bien qué se incorpora, qué letras, qué variables se incorporan al modelo ISLM. Comencemos por las exportaciones. Las exportaciones van a entrar con la letra X, normalmente se utiliza, y van a tener un componente autónomo y un componente que depende del tipo de cambio real. Tipo de cambio real que ya hemos explicado en otro video, ¿no? Básicamente es el valor de tu moneda en términos de otra, ajustados por precios. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar, vamos a suponer precios fijos, constantes todo el tiempo, por lo tanto, cuando hablemos de tipo de cambio real, es más fácil directamente imaginarse el tipo de cambio nominal, ¿sí? Ya sé que el real está ajustado por precios, pero bueno, ¿cuánto está el dólar, diríamos? ¿Sí? ¿Cuál es el valor del dólar en términos de nuestra moneda? A eso nos referimos. Las exportaciones, entonces, se va a agregar esto a la demanda agregada en el mercado de bienes y servicios. O sea que ahora la demanda agregada va a ser consumo de las familias, más consumo de las empresas, que es la inversión, más consumo del Estado, que es el gasto, más exportaciones. Van a ser los sectores que demandan. O sea, esto se agrega a la demanda agregada. Las exportaciones van a tener un componente autónomo, que es ese componente que no depende del tipo de cambio. O sea, la principal variable de la cual depende las exportaciones de un país es principalmente el tipo de cambio, o sea, del valor del dólar, ¿sí? Si el dólar está alto, ¿sí? Si el dólar está, no sé, 28 pesos acá en la Argentina por dólar, las exportaciones se van a ver favorecidas. O sea, cuanto más alto sea el tipo de cambio real, esta letra R que está acá, más se va a exportar, porque más baratos somos para el resto del mundo. El que trae dólares a la Argentina. Ese es otro punto que debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando el tipo de cambio aumenta, los beneficiados son los exportadores o las exportaciones, ¿no? Y en cambio, los no afectados van a ser los importadores, ¿no? Y al contrario, digamos, cuando disminuye el tipo de cambio, los beneficiados son los importadores, ¿no? Y los afectados son los exportadores. Así se da el tipo de cambio, que en este momento el colega lo está anunciando como que si ya lo supiéramos, y de hecho lo sabemos, ¿no? De alguna manera, pero eso va a ser ampliado más adelante cuando hablemos del tema como tal, el tipo de cambio. Ahora lo estamos viendo como un componente, como un agregado ahí de las exportaciones, y a su vez estas exportaciones formando parte del modelo Mandel-Fleming. Argentina, siempre hablando en términos reales, eso lo explicamos en otro video, para el que trae dólares a Argentina tiene un mayor poder de compra. Y cuando el tipo de cambio... Mire, él habla de 28 pesos por cada dólar. Este video es allá por 2018, por ahí. Es posible que a la fecha esté en 40 pesos cada dólar. Y el dólar en Argentina está a 40 pesos cada
cada uno, cada dólar. Y nadie se ha asustado, nadie se ha muerto. En Perú apenas está en 4 soles. Apenas está en 4 soles y ya quieren vacancia del presidente, cierren esto, cierren lo otro y qué sé yo, ¿no? En realidad es parte de la oferta y de la demanda. Este valor que adquiere, digamos, la moneda extranjera. Y también tiene que ver, pues, con el valor intrínseco que tiene cada moneda, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de un país como Argentina, que es más grande que Perú, más industrializado que Perú, más competitivo que Perú. Y nadie allá ha pedido, digamos, vacancia para el presidente, ni nada por el estilo. Eso para que vean, digamos, la comparación que acá lo que existe es una hipocresía, una clase social, ahí siempre limeña, acomodada, ¿no? Y que no se abre, digamos, al país. Hoy, por ejemplo, ahorita en este momento se está debatiendo el voto de confianza en el Congreso, ¿no? Y en la mañana hubo todo un escándalo, ¿no? Porque el premier dijo una parte, un cachito, digamos, de unos 3, 4 minutos en quechua, ¿no? Y la gente de estos lares saltó al cielo como si le estuvieran mentando a la madre, si se quiere, ¿no? Y desgraciadamente eso pasa, ¿no? Hay una doble moral ahí. El quechua es tan oficial como lo es el español. Y lo más importante es nuestro idioma natural, ¿no? Antes de haber tanto instituto, escuela, matricúlate para el inglés básico, intermedio, deberíamos estudiar ese idioma, nuestro verdadero idioma, ¿no? Y no avergonzarnos por eso, sino más bien promocionarlo, forjarlo, internacionalizarlo, globalizarlo. Se viene trabajando en eso, porque antes ni siquiera en el Google, por ejemplo, no había traducciones de quechua, pero ahora me parece que ya hay, ¿no? Y eso ya es bien importante. Recuerdo que una vez asesoré a un colega que había estudiado del doctorado, ¿no? Y le pedían 2 idiomas. Uno era inglés, ya lo traducíamos, y el otro idioma era quechua, ¿no? Y entonces yo no lo podía traducir porque yo no sé quechua. Y buscando aquí el traductor, tampoco había. Les hablo 3, 4 años. Y entonces él, como él había estudiado eso y era nativo quechua, si no me equivoco era del Cusco, ¿no? Y entonces él tradujo, no toda la tesis, ¿no? Sino solamente el resumen de la tesis, que era una disposición para ponerlo ahí, ¿no? Entonces tenemos esos baches, esos vacíos, esas situaciones que pasan cuando la situación está normal, tranquilo, hay un nuevo gobierno, hay que darle confianza, hay que apoyar, ¿no? Y todo eso. Y hablando de apoyar, pues ha habido muchos problemas ahí con el tipo de cambio acá. Todo un escándalo ahí porque pasó la barrera del 4 y pasó más arriba del 4. Ya, e incluso hoy día, ¿cuál era la noticia? Los mercados están a la alza del dólar, en este caso, esperando el mensaje del premier. Y si le dan la confianza o no le dan. Esa es la noticia que propala la televisión, ¿no? La televisión que sirve a intereses de clase alta, grandes empresarios, ¿no? Pero no es la televisión, digamos, del pueblo, ni siquiera la radio del pueblo. Es posible que en provincias haya pues una televisión local
y unas radios locales que sí realmente trabajan en bien del país. Bueno, eso quería comentar al respecto, ¿no? De modo que cuando dice que está 28 pesos el dólar por allá, ni siquiera se alarma el amigo que nos está dando el tema, como el amigo Maximiliano, ¿no? Porque para él, con ese tipo de cambio no hay nada problemático, normal. Y ese es poco, porque hay otros países, me parece que en Colombia el tipo de cambio está como 200 y 300 pesos colombianos en este caso. Componente que no depende del tipo de cambio. O sea, la principal variable de la cual depende las exportaciones de un país es principalmente el tipo de cambio, o sea, del valor del dólar, ¿sí? Si el dólar está alto, ¿sí? Si el dólar está, no sé, 28 pesos acá en la Argentina por dólar, las exportaciones se van a ver favorecidas. O sea, cuanto más alto sea el tipo de cambio real, esta letra R que está acá, más se va a exportar, porque más baratos somos para el resto del mundo. El que trae dólares a la Argentina, siempre hablando en términos reales, eso lo explicamos en otro video, para el que trae dólares a la Argentina tiene un mayor poder de compra. Y cuando el tipo de cambio baja, ¿sí? Las exportaciones se van a ver disminuidas, ¿sí? Porque nos volvemos un país más caro para el resto del mundo. Esta X chiquitita vendría a ser qué tan sensibles son las exportaciones a un cambio en el tipo de cambio, precisamente, ¿sí? O sea, esa X chiquita te dice, mira, por cada peso que varíe el tipo de cambio, ¿cómo va a repercutir en las exportaciones? Es simplemente una sensibilidad, ¿sí? Una sensibilidad más, como tantas otras que hemos visto. Les cuento que así es como yo lo trato normalmente a las exportaciones, pero sí es cierto que otra manera distinta también es agregarle, ¿sí? A las exportaciones una dependencia de el PBI, diríamos, pero de otra economía. El nivel de ingreso o PBI de otra economía. Por ejemplo, nuestro principal socio comercial acá en la Argentina es Brasil. Si Brasil aumenta su PBI, aumenta su producción, la producción en Brasil, ¿va a afectar a las exportaciones de Argentina? Y sí, seguramente sí. ¿Por qué? Porque que Brasil tenga que producir más, algunos de sus productos llevan insumos argentinos. Por lo tanto, si aumenta el PBI, noten que es un PBI estrella, quiere decir el PBI de otra economía, ¿no? Si aumenta el PBI de Brasil, obviamente va a aumentar también nuestras exportaciones. La letra G, esta la inventé, le puse cualquier letra, ¿sí? Vendría a ser una sensibilidad también. O sea, qué tan sensibles son nuestras exportaciones a un cambio en el PBI de otra economía socia, comercial nuestra, diríamos. Entonces, las exportaciones se van a meter al modelo ISLM, más precisamente a la IS, van a afectar, se van a incorporar a la IS. De hecho, las exportaciones forman parte de la demanda agregada, ¿sí? Y las letras que se incorporan son estas: exportaciones autónomas, la dependencia de las exportaciones al tipo de cambio, o sea, el valor del dólar. Cuanto más alto sea el tipo de cambio, más se va a exportar, y cuando más bajo sea el tipo de cambio, imagínense que el dólar baja, nos estamos volviendo un país cada vez más caro para el resto del mundo, por lo tanto las exportaciones van a caer. Y le podemos agregar también, si quieren, ¿sí? Depende del autor que sigan, depende del profesor que tengan, se les puede agregar también la dependencia de las exportaciones al PBI de otra economía, ¿sí? O sea, si aumenta el PBI de Brasil, vamos a exportar más. Si baja el PBI de Brasil, vamos a exportar menos. O sea, si Brasil entra en recesión, diríamos, se va a producir mucho menos, y obviamente eso nos va a afectar a nosotros porque le vamos a vender menos a Brasil, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, de esta manera se incorporan las exportaciones. Sigamos por las importaciones. Las importaciones normalmente se utiliza la letra M. A mí no me gusta usar la letra M solamente porque también la M es oferta nominal de dinero. Así que vamos a usar como importaciones. Van a tener tres componentes en este caso. Va a tener un componente autónomo, que son todas aquellas importaciones que no dependen del resto de los componentes, diríamos, principales. Y dos componentes más. Noten que acá tenemos el tipo de cambio, ¿sí? Obviamente con una sensibilidad, asociado a una sensibilidad, que es la letra Q chiquita esta. El tipo de cambio real, noten que tiene un signo menos,
¿Por qué si tiene un signo menos? Y porque si aumenta el tipo de cambio real, vamos a estar importando menos. O sea, si el dólar se va a 50 pesos por dólar, se dispara el dólar, el precio, el valor del dólar. Obviamente importar va a ser complicado porque es caro traer productos de afuera y las importaciones van a caer. Ahora, si el tipo de cambio baja, ¿sí? Si el precio, diría, o el valor del dólar comienza a caer, ¿sí? Comienza siempre en términos reales, ¿sí? Si el dólar empieza a valer 20, 10, 5, bueno, un sueño, las importaciones subirían. Claro, sería barato comprar afuera y importaríamos más. Por eso es que tienen un signo menos asociado a las importaciones cuando dependen del tipo de cambio real. Y este término que está acá en el medio, este es nuestro PBI, en definitiva, nuestro nivel de ingreso, con una sensibilidad. Esta sensibilidad, la letra M chiquita, se llama, normalmente se le da el nombre de propensión marginal a importar, ¿sí? A ver, ¿cómo se entiende este término que está aquí en el medio? Las importaciones dependen también del PBI de la Argentina. Así como nuestras Expo dependían del PBI de Brasil, ¿sí? Las importaciones pueden depender, van a depender del PBI de la Argentina. Si en la Argentina está creciendo la economía, está creciendo la producción, se está produciendo cada vez más, no todos los productos que se consumen, que se producen en la Argentina, tienen insumos nacionales, algunos tienen insumos importados, por lo tanto, si se tiene que producir más en la Argentina, obviamente se va a importar más. Esa es una explicación. Y otra explicación es, si el PBI es mayor en la Argentina, recuerden que hay una equivalencia entre PBI e ingreso, ¿sí? Si el ingreso es mayor en la Argentina, si es una economía que está en crecimiento, la gente tiene un mayor ingreso disponible y va a consumir más bienes. Y no todos los bienes que consumen los argentinos son nacionales. Algunos son importados, por lo tanto, obviamente, a mayor nivel de ingreso, mayor ingreso disponible en la gente, va a aumentar el consumo, pero parte de ese consumo se vuelca a productos internacionales, a productos extranjeros. Por lo tanto, la importación va a estar subiendo. O sea, dos motivos por los cuales las importaciones dependen del PBI o nivel de ingreso de la economía, ¿sí? Si el PBI aumenta, las importaciones van a aumentar. Si nuestro PBI cae, las importaciones van a caer. O sea, hay una dependencia de las importaciones al nivel de ingreso de la economía doméstica. Y la M, esta es una sensibilidad, esta M es la propensión marginal a importar, se llama normalmente, que se interpreta de esta manera. Se dice, a ver, esa M, supongamos que adquiere un valor de 0,10, 0,1, que significaría que por cada peso que aumente el PBI de la Argentina, ¿sí? Las importaciones van a aumentar en 10 centavos, ¿sí? O sea, cuanto sea una economía que dependa mucho del extranjero, necesite importar mucho para producir, o sus consumidores tengan una propensión, o sea, tengan mucha tendencia a consumir productos de afuera y ni bien les caen unos pesos adicionales, se van de vacaciones, que eso es importación de servicios, de hecho, o afuera, se van de vacaciones afuera, o traen productos de afuera. Bueno, esa propensión marginal a importar, esta M que está acá, va a tener un valor más grande, 0,2, 0,3 es un valor enorme, lo que significaría que por cada peso de PBI que aumente el PBI, 30 centavos van a aumentar las importaciones. Pero bueno, esa es la interpretación que se le da a este término. Entonces, a partir de ahora también se incorpora al modelo ISLM las importaciones, ¿sí? Que van a ir por el lado de la oferta, ¿sí? La oferta agregada va a estar constituida por todo lo que se produce acá más lo que se importa. Y la demanda agregada va a estar constituida por lo que consumen las familias, que es la letra C, por lo que consumen las empresas, que es la letra I, la inversión, por lo que consume el gobierno, que es la letra G, y por lo que se exporta, lo que consume el sector externo, que son las exportaciones. Estas son las letras, las variables que se incorporan al modelo ISLM, ¿sí? Más precisamente al mercado de bienes y servicios representado por la curva IS, o sea, lo que se va a ver afectada es la curva IS. Ahora vamos a analizar dentro de un ratito qué pasa si cambia el tipo de cambio. Y bueno, si cambia el tipo de cambio se va a mover la IS. Ahora depende para dónde se vaya, si para arriba, si sube el tipo de cambio, se dispara el dólar o se cae el precio del dólar, va a mover la curva IS de una manera o de otra. Ahora, o sea, la curva IS también se va a ver afectada, diríamos, por exportaciones e importaciones.
Ahora, si incorporamos estas variables a la función IS, ¿sí? Va a cambiar obviamente la función IS, ya no va a ser la misma la función IS. No voy a partir desde arriba y deducir nuevamente la función IS, sino les voy a contar los cambios finales, ¿sí? Los cambios finales son en la parte autónoma, ¿sí? Toda la parte autónoma va a tener más letras adentro, más variables adentro, y va a quedar de esta manera. Se van a agregar, o sea, la parte autónoma que conocíamos nosotros hasta ahora era desde el consumo autónomo hasta el gasto autónomo, hasta acá. Bueno, se incorporan las exportaciones sumando, las expo autónomas sumando, las impo autónomas restando, y después se incorpora el tipo de cambio real, que entra, si llegamos a hacer toda la deducción paso a paso, quedaría de esta manera. Esto es como quedaría la parte autónoma final. O sea, se incorporan más letras a la A autónoma, nuestro volcadero de letras que es la A autónoma. X es la sensibilidad de las expo al tipo de cambio, más Q chiquita, que es la sensibilidad de las impo al tipo de cambio, queda como más acá. Noten que en las importaciones está con un signo menos adelante, pero acá queda como más. Lo podrían demostrar si lo hacen paso a paso, no es algo que quiero hacer. Y se incorpora el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio real. Y también no solamente cambia la parte autónoma, que se incorporan estas letras, estas que tengo 1, 2, 3 términos más en la parte autónoma, sino que también cambia... podría incorporarse también, todo depende si a las exportaciones le agregan el PBI del resto del mundo. Muchas veces por ahí el PBI del resto del mundo lo ponen adentro dentro de las expo autónomas, ¿sí? Pero bueno, si quieren, si le agregan el PBI del resto del mundo a las exportaciones, también se incorporaría de esta manera. Acá la parte autónoma, ¿sí? Como ven. Y también va a cambiar el multiplicador, el alfa va a cambiar. Ahora el alfa, como nosotros lo veíamos en el modelo ISLM en una economía cerrada, sin expo y sin impo, era 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Bueno, se agrega un más M, más la propensión marginal a importar, ¿sí? En el alfa nuestro, en ese multiplicador del gasto que normalmente se le llama. Noten que, bueno, ¿esto qué va a hacer? Que este multiplicador, ahora cuando consideremos economía abierta, va a ser un multiplicador más chico que el anterior. ¿Por qué más chico que el anterior? Porque se está agregando una variable más en el denominador acá que está dividiendo, sumando, se agrega sumando la variable, la propensión marginal a importar. Por lo tanto, todo este número de acá abajo se va a hacer más grande y el multiplicador va a achicarse. Lo que es lógico. ¿Por qué se achica el proceso de multiplicación en la economía? Porque ahora cuando le cae un peso más a alguien, recordemos que el proceso de multiplicación, ¿cómo era? Bueno, si le cae un peso más a alguien en la mano, esa persona va, sale y consume. Cuando consume hay que producirlo, y cuando hay que producirlo, alguien gana algo adicional, y ese algo adicional después vas y sale y consume, y también va a haber que producir esa otra cosa, y así se daba el proceso de multiplicación, que ya lo hemos explicado. Pero bueno, acá ¿cuál es el problema? ¿Por qué se achica el proceso de multiplicación cuando consideramos expo e importaciones, o sea, en una economía abierta? Claro, porque ahora, cuando a una persona le cae un peso adicional, va a salir a consumir, pero guarda, ¿sí? Que puede llegar a consumir bienes importados. Y obviamente, si sale a consumir bienes importados, esos bienes no se producen acá, por lo tanto no va a repercutir en la economía, en el proceso de multiplicación de la economía doméstica. Por eso es que se achica, porque ahora tiene la posibilidad la gente de consumir bienes importados. O sea, si aumenta el ingreso de la gente, va a aumentar el consumo. Pero guarda, porque si ese consumo aumenta en bienes importados, eso no va a afectar la economía doméstica, ¿sí? Solo afecta aquel aumento en el consumo que se da en productos nacionales. Eso va a afectar la economía doméstica porque va a haber que producir esos productos, alguien va a ganar un dinero adicional por la venta de esos nuevos productos, alguien va a tener un empleo nuevo y un nivel de ingreso que antes no tenía, y va a salir a consumir, y eso es el proceso de multiplicación. Pero claro, pero si la plata va para productos importados, el proceso de multiplicación se achica, lo que significa que existe una relación inversa entre la propensión marginal a importar y
el multiplicador de la economía. Cuanto más alta sea la propensión marginal a importar, acá lo vemos, el proceso de multiplicación, el multiplicador va a ser más chico. Claro, cuanto más alta sea, ¿qué quiere decir? Que de cada peso que le cae a la gente al bolsillo, adicional, más lo destina a bienes importados. Bueno, obviamente eso va a ir en contra del proceso de multiplicación que se genera en la economía doméstica. Y viceversa, cuanto más baja sea la propensión marginal a importar, más alto va a ser el multiplicador, el alfa nuestro. Entonces, estas son las dos variables que cambian al agregar exportaciones e importaciones de esta manera que hemos agregado acá al modelo. Pero noten que, o sea, se agrega algo adentro de la parte autónoma, varias variables más se agregan dentro de la parte de la autónoma y cambia el multiplicador. Pero las funciones de la IS van a seguir siendo las mismas de antes. O sea, van a seguir siendo exactamente la función IS, la que vamos a usar para graficar y la que representa el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, son iguales que antes. Fíjense que no cambiaron para nada las dos funciones. Lo que sí ahora la autónoma tiene más letras adentro y el multiplicador, el alfa, también cambió. ¿Sí? Tiene esa propensión marginal a importar adentro también metida. O sea, pero en sí la función sigue siendo la misma, nada más que tanto el alfa como la A autónoma tienen otras variables incorporadas que son las que explicamos acá arriba. O sea, la idea es, nosotros vamos a empezar a hablar del modelo Mandel-Fleming, que es una economía abierta. Ya se incorporan Expo e Impo y eso te cambian la IS. Bueno, esto es lo que cambió de la IS. Fíjense que a nivel fórmula no cambió nada, pero sí ya la parte autónoma tiene más letras adentro y el multiplicador también cambió, el multiplicador alfa. Ok, ahora veamos cómo cambian antecambios en algunas de las nuevas variables que incorporamos al modelo, cómo repercuten sobre la curva IS. Tenemos una situación inicial y van a pasar dos cosas, que la curva IS se va a expander o va a rotar. Veamos primero las expansiones de la IS. ¿Cuándo se expande la IS? Si llega a aumentar el tipo de cambio o llega a crecer el PBI de la otra economía socia comercial nuestra, o sea, noten que esto es PBI de la otra economía, del resto del mundo, diríamos, la IS se va a expander hacia afuera, se va a desplazar paralelamente hacia afuera. ¿Por qué paralelamente? Porque noten que estas dos variables, el aumento en el tipo de cambio o el aumento en el PBI de otra economía, están dentro de la parte autónoma. ¿Sí? Estas dos variables están dentro de la parte autónoma, están sumando, o sea que si sube las dos, se expande la parte autónoma y cambia tanto la ordenada al origen, porque ahí está la parte autónoma, como la abscisa al origen, porque acá está la parte autónoma. Como la pendiente de la IS es 1 sobre el multiplicador por B, nada de esto cambió, por lo tanto sigue teniendo la misma pendiente que antes y se va a desplazar de forma paralela. O sea, si el dólar se dispara, se va para arriba, se va a 28, 29, 30, 31, 32 el dólar, cada vez se va a exportar más, porque somos un país cada vez más barato para el resto del mundo. Y no solamente eso, sino que se va a importar menos. ¿Sí? La gente por ahí debe decir, no compro nada afuera, compro acá. Y eso va a generar una expansión de la IS. Es como una política expansiva, pero sin ser una política llevada a cabo por el gobierno, sino que simplemente sube el tipo de cambio y eso expande la IS porque se expande la demanda de bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios y la expande de manera paralela. Lo mismo si llega a crecer el PBI de Brasil, por ejemplo, principal socio comercial de la Argentina. Si llega a subir el PBI de otra economía que es socia comercial nuestra, sube el PBI de Brasil, está produciendo más Brasil y bueno, necesita insumos argentinos, ¿sí? O los brasileros se vienen de vacaciones a la Argentina. Todo eso eso aumenta nuestras exportaciones, por lo tanto, la IS se va hacia la derecha. Por el contrario, si llega a caer el tipo de cambio real o llega a caer el PBI de la otra economía socia nuestra, socia comercial de la economía doméstica, la IS se va a contraer de forma paralela. ¿Sí? Obviamente, al caer el tipo de cambio, quiere decir que el dólar cada vez vale menos, y cada vez vale menos el dólar, el que viene con dólares a nuestro país a comprar le resulta cada vez más caro. Por lo tanto, las exportaciones caen. Y si el dólar vale cada vez menos, vamos a estar tentados a traer productos de afuera, por lo tanto las importaciones suben. Eso significa que se produce menos acá y se consume más afuera. La IS se va a contraer, va a desplazarse paralelamente hacia la izquierda. ¿Por qué paralelamente hacia la izquierda? Bueno, paralelo porque no se ve afectada la pendiente y aparte, o sea, estas dos variables están incorporadas dentro de la parte autónoma y si caen,
obviamente va a caer la parte autónoma, por eso es que tenemos una sub 2 acá y una parte autónoma sub 2 en el eje de abscisas también. Entonces, cualquiera de estos cambios va, tanto el cambio en el tipo de cambio real o que cambie el PBI de una economía socia comercial nuestra, va a afectar a la IS, la va a desplazar, o la va a expander o la va a contraer de forma paralela según cómo haya sido el cambio. Y también, ahora un cambio distinto, o sea, una forma distinta en la que puede verse alterada la IS es cuando cambia la M chiquita, que es otra letra que incorporamos al modelo, ¿sí? Si llega a caer la M chiquita, ¿esto qué quiere decir? Que caiga la M chiquita. Si cae la M chiquita quiere decir que la propensión marginal a importar es cada vez más chica. ¿Qué significa? Que cada peso que le cae al bolsillo a alguien destina menos al consumo de bienes importados. Por lo tanto, si destina menos al consumo de bienes importados, por ejemplo, a ver, supongamos que un proceso de producción acá en la economía doméstica, que antes usaban insumos importados, ahora se utilizan insumos nacionales para producir ese bien acá, por lo tanto, cada vez que se quiera producir más de ese bien, no es que van a subir tanto las importaciones, sino que como ahora se sustituyó ese insumo que antes se traía de afuera, se sustituyó por uno nacional, esta M chiquita va a caer. Esta M chiquita va a caer. Quiere decir que cada vez que crezca el PBI doméstico, lo que crece las importaciones va a ser menos, porque ahora el insumo se trae de acá, de la economía doméstica. O si no, otra forma de interpretar esto. La gente dice, se vuelve nacionalista, la gente dice, no, esto de comprar afuera nos está hundiendo, ¿sí? Es parte del problema de la Argentina, por ejemplo, es que tendemos a comprar mucho afuera, voy a empezar a consumir más productos nacionales. Bueno, eso hace que la M chiquita caiga, o sea que la propensión marginal a importar caiga, porque cada peso que le cae a la gente adicional al bolsillo, una menor proporción la destina a bienes importados, y eso va a repercutir en la IS rotándola hacia afuera. Es como que se expande, pero cambia la pendiente, pero es como una expansión, ¿sí? Entonces, ¿por qué cambia la pendiente? Porque la M está dentro del multiplicador, ¿sí? Y fíjense que la ordenada al origen no tiene el multiplicador, sino que el multiplicador está en la abscisa al origen, acá abajo. Claro, cuando cae la M, cuando cae la propensión marginal a importar, el proceso de multiplicación, el multiplicador aumenta, y es por eso que la IS se desplaza, que rota hacia la derecha. Vendría a ser como una expansión de la IS, pero de una manera distinta como la habíamos visto antes. Y por el contrario, si la propensión marginal a importar aumenta, la IS va a rotar, se va a contraer, pero rotando, manteniendo la ordenada al origen, pero la abscisa al origen se va a achicar, porque al aumentar la M chiquita, aumenta el multiplicador, y como el multiplicador es parte de la pendiente y está acá, lo ven, dividiendo, si llega a aumentar, todo este número se hace más chico, perdón, si llega a caer el multiplicador, lo venía diciendo mal, me parece, si llega a caer el multiplicador, todo este número se hace más grande y la pendiente de la IS va a aumentar. Volvamos un poco para atrás. Si llega a aumentar la propensión marginal a importar, quiere decir que cada vez que le cae un peso a la gente, más lo destina a bienes importados, el proceso de multiplicación se va a caer. Si se cae el multiplicador, dividir por un número más chico hace que todo este número sea más grande, que es la pendiente, y por eso es que la IS tiene más pendiente y rota de esa manera. Entonces, acá lo que vimos es cómo las letras nuevas que incorporamos al modelo terminan afectando a la IS. O puede expandirse de forma paralela, o puede rotar hacia la derecha, o puede contraerse de forma paralela, o puede rotar hacia la izquierda. Estos son los nuevos movimientos que vamos a tener que tener en claro, porque los vamos a necesitar, ¿sí? Cuando estemos explicando el modelo Mandel-Fleming, ahora incorporamos expo e impo, vamos a decir en algún momento, bueno, el tipo de cambio sube. Bueno, sabemos ahora que suba el tipo de cambio te desplaza la IS hacia la derecha, de forma paralela. Porque el dólar subió, las exportaciones suben, las importaciones bajan porque ya es más caro traer de afuera, y eso expande la IS hacia la derecha. Entonces, antes, todavía esto no es el modelo Mandel-Fleming. O sea, ya ahora en el próximo video vamos a explicar los supuestos de este modelo, pero sí necesitábamos
que sepan antes de comenzar con el modelo Mandel-Fleming que se incorporaron variables que antes no habíamos tenido tanto en cuenta y cómo estas nuevas variables van a terminar afectando a la curva IS, que es la que cambia. La LM sigue siendo exactamente igual. Si llega a subir el PBI, menos al consumo de bienes. Podemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí con la gráfica, pues ni modo, nos damos cuenta cuál aumenta, cuál disminuye, ¿no? Sin embargo, ya sin la gráfica, uno ya por ahí de repente no se orienta de mejor manera. Por eso que hay que tener en cuenta los supuestos que se indican en la parte superior. Acá dice, se expande la curva IS, aumenta, ¿no? Aumenta R y aumenta Y, ¿no? Ingresos, ¿no? Y también si se contrae la curva IS, todo lo contrario. Con esa premisa nosotros ya nos damos cuenta de lo que pasa abajo, ¿no? Es decir que, ya por eso le decía al inicio que tener en cuenta que esta curva IS está relacionada con los bienes y servicios, ¿no? Y entonces cualquier movimiento hacia la derecha de alguna manera beneficia, aumenta Y, que es el PBI o los ingresos o la renta nacional, ¿no? Y si va hacia la izquierda, la curva, digamos, disminuye dichos ingresos, ¿no? En el otro lado también, cuando menciona por toda la parte teórica está en la parte superior, ¿no? Cuando dice pivotea a la derecha, quiere decir que la curva aumenta, se amplía, ¿no? Pero sin embargo, eso termina afectando, ¿no? Afectando las importaciones. Y entonces, todo un conjunto de elementos que el colega aquí le ha considerado como parte, digamos, de una teorización de un conjunto de supuestos que podrían darse. Ahora, que no necesariamente se da en la realidad, sino que sí, siempre, digamos, cuando se habla en términos económicos, uno comienza a hacer elucubraciones para aumentar o disminuir, y en relación con eso va armando un modelo. Por ahí va el asunto. Bien, un ratito, por favor. Me parece que aquí este video continúa acá. Y cómo estas nuevas variables van a terminar afectando a la curva IS, que es la que cambia. La LM sigue siendo exactamente igual. Esto no. Bueno, parte 3 del modelo Mandel-Fleming. Ya hemos hablado de las variables que se incorporan cuando metemos una economía abierta, oferta, que a la oferta se le suma las importaciones, a la demanda de bienes se le suman las exportaciones. O sea que hemos hablado sobre cómo las expo y las impo, el tipo de cambio, cómo terminan afectando la curva IS. Después vimos los supuestos sobre el modelo Mandel-Fleming. Ya sabemos que hay perfecta movilidad de capitales como supuesto principal. Esto significa que ante una mínima diferencia entre la tasa doméstica y la internacional, los capitales van a tender a moverse a la tasa de interés más elevada, porque hay costo de transacción cero, por más mínima que sea la diferencia. Y bueno, y ahora tenemos que ver cómo repercuten las políticas monetarias y fiscales en el modelo Mandel-Fleming. Y para eso vamos a comenzar con economías, suponiendo una economía que tiene tipo de cambio fijo. Ya hablamos de tipo de cambio, hemos hablado en otro video, pero bueno, recordemos que una economía con tipo de cambio fijo es una economía donde el Banco Central se ha comprometido a mantener el valor de su moneda en términos de otra en un nivel fijo, ¿sí? Supongamos que dice, bueno, el tipo de cambio en la Argentina va a ser de
25 pesos, $1. Y va a ser así, el Banco Central va a tener que salir a comprar o vender la cantidad de dólares que sea necesario, que el mercado requiera, para mantener el tipo de cambio en ese nivel, 25 pesos por dólar, por ejemplo, ¿sí? Eso significa una economía con tipo de cambio fijo. El Banco Central no va a permitir ni que el tipo de cambio suba ni que el tipo de cambio baje. Y para eso va a tener que salir a comprar o vender la cantidad de dólares que sean necesarios para mantenerlo en un determinado nivel al tipo de cambio y que no fluctúe según la oferta y demanda de mercado. Vamos a comenzar por una política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo, repetimos. Suponemos una situación inicial de equilibrio en donde tenemos un equilibrio tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a partir de una situación donde se está cortando la IS, se está cortando la LM y que la tasa de interés doméstica y la internacional están igualadas. Por lo tanto, no hay ni entrada ni salida de capitales y la balanza de pagos está en equilibrio. O sea, hay un equilibrio interno y un equilibrio externo, ¿sí? Partimos de esa situación. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué sucede si aplicamos una política fiscal expansiva, pero ya sabiendo que estamos en el modelo Mandel-Fleming, donde hay perfecta movilidad de capitales, y eso va a generar consecuencias distintas a lo que ya hemos visto en el modelo ISLM cuando se aplica una política fiscal expansiva. Ok. Ahí, antes de continuar, respecto a la política fiscal expansiva, debemos entender el mayor gasto del gobierno, ¿no? Por si acaso. Eso también ya se aclaró, ¿no? Y hay que tomar nota ahí esos puntos, ¿no? Política fiscal expansiva, entonces, mayor gasto del gobierno. Política fiscal contractiva, todo lo contrario. Eso como punto de partida. Vamos a suponer que aumenta el gasto, ¿sí? Aumenta el gasto. Ya sabemos muchas explicaciones, las voy a hacer muy rápido porque se supone que ya vieron todos los videos de mercado de bienes, mercado de dinero, equilibrio ISLM, políticas monetarias y fiscales en el modelo ISLM. O sea, todo eso ya lo tienen que haber visto para entender bien esto, si no, bueno, estamos arrancando de -0, de -100. Así que suponemos un aumento en el gasto. Como ya sabemos, el aumento en el gasto es una política fiscal expansiva que desplaza la IS hacia la derecha y va a generar una tasa de interés mayor y un nivel de ingreso mayor en la economía. Y expliquemos esto, ¿no? El paso a paso decía, bueno, el aumento en el gasto público va a generar una mayor demanda de bienes en la economía, porque el gobierno salió a gastar en bienes y servicios. Eso en el mercado de bienes y servicios va a generar momentáneamente un exceso de demanda en el mercado de bienes y servicios. Las empresas van a ver que se caen sus stocks, que le están demandando más y van a salir a producir más. Por eso es que aumenta el PBI y el PBI se iría hasta de I sub 0 hasta I sub 1, el nuevo PBI. Ahora, un mayor nivel de producción, más producción en la economía, más actividad, se hacen más transacciones, eso significa una mayor demanda de dinero. Que aumente la demanda de dinero porque se están haciendo más transacciones, hay un mayor nivel de producción, hace que se genere un exceso de demanda en el mercado de dinero, o sea, la demanda queda más grande que la oferta de dinero, y eso va a provocar un aumento en la tasa de interés. Ya explicamos en otros videos, explicamos el por qué el exceso de demanda de dinero genera el aumento en la tasa de interés. Y es por eso que la tasa de interés de equilibrio doméstica, ¿no?, sube. Hasta aquí sería el modelo ISLM tradicional. Ahora diríamos, bueno, que suba la tasa de interés va a desalentar la inversión. Un consejo, no se metan con la inversión acá. Es verdad que la tasa de interés sí sube, eso hace caer la inversión, pero al final van a ver que la tasa de interés va a tener que terminar necesariamente igual a de donde salió. O sea que si en este momento dicen, el aumento de la tasa de interés hace caer la inversión, después van a ver que van a tener que explicar que cuando cae la tasa de interés va a volver a subir la inversión. Entonces, en estas explicaciones no se metan con el nivel de inversión, porque la tasa de interés sube o baja momentáneamente, pero después se termina acomodando al nivel internacional. Entonces, es como dar una vuelta en vano ahí a hablar de la inversión. Entonces,
Hasta acá es el modelo ISLM tradicional. La economía está con una tasa de interés más alta, pero con un nivel de PBI más alto también, que es lo que genera la política fiscal expansiva. Pero guarda, porque ahora no es el modelo ISLM tradicional, es el modelo Mandel-Fleming, donde hay perfecta movilidad de capitales. ¿Eso qué significa? La tasa de interés doméstica, por ejemplo, la de Argentina, subió. Entonces, los inversores, ¿qué van a ver? Los del resto del mundo van a decir, che, mirá que Argentina está dando intereses más altos, nos conviene invertir en la Argentina, comprar activos financieros en la Argentina. Eso va a generar, o sea, obviamente que la tasa de interés doméstica haya quedado por encima de la internacional, va a generar una entrada de capitales. Esa entrada de capitales es en dólares, obviamente. A ver, yo no, en el resto del mundo no tiene pesos argentinos para comprar activos argentinos, sino que viene con dólares de afuera. Tampoco me interesa que me paguen con pesos chilenos, por ejemplo, o con reales brasileros, porque para la compra de activos nacionales no quiero moneda extranjera. La moneda de intercambio internacional es el dólar, por lo tanto va a generar una entrada de divisas, ¿sí? Va a generar una entrada de capitales en dólares a nuestra economía, porque la tasa de interés doméstica está rindiendo más que la del resto del mundo, que la de afuera. Ahora, eso va a aumentar la oferta de dólares a nivel doméstico. ¿Y qué pasa si entran muchos dólares en una economía? Hay exceso de oferta de algo en cualquier lugar. Si hay exceso de oferta de algo, de lo que sea, en un mercado, va a hacer bajar el precio. Claro, exactamente. Que entren más dólares a la economía va a tender a hacer caer el tipo de cambio. Va a tender a hacer caer el valor del dólar en nuestra economía. Pero guarda, porque habíamos dicho que íbamos a suponer una economía con tipo de cambio fijo. ¿Qué quería decir eso? Que el Banco Central se había comprometido a mantener el tipo de cambio en un determinado nivel. Entonces, ante la entrada de capitales del resto del mundo hacia nuestra economía y ese aumento en la oferta de dólares en nuestra economía, el Banco Central va a tener que salir a comprar esos dólares. ¿Por qué? Para mantener el tipo de cambio fijo, ¿sí? Entonces, el Banco Central, ¿qué hace? Compra los dólares que están entrando. Pero claro, comprar dólares... Cuando compra dólares, ¿con qué paga? Paga con moneda doméstica. O sea, están entrando dólares a la economía, los compra, pero está pagando con moneda doméstica, con pesos argentinos en nuestro caso. Entonces, ¿eso qué va a generar? Claro, eso es una política monetaria expansiva. No la hizo a propósito. Lo que pasa es que se comprometió a mantener el tipo de cambio. Y si están entrando dólares a la economía, tengo que comprarlos. Y al comprarlos estoy metiendo pesos al sistema. Por lo tanto, eso va a aumentar la oferta nominal de dinero y por ende la oferta real de dinero en la economía. Y eso es una política monetaria expansiva. Obviamente no voluntaria, pero para mantener el tipo de cambio tuvo que hacerlo. Entonces, y recordemos que la política monetaria expansiva te desplaza la LM hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, al meter pesos en la economía, meter moneda doméstica en la economía, comprando estos dólares, va a generar un exceso de oferta de pesos en la economía y ese exceso de oferta va a hacer caer precisamente la tasa de interés doméstica. ¿Y hasta dónde va a caer la tasa de interés doméstica? Hasta que se vuelva a igualar a la internacional, porque mientras esté arriba la tasa de interés van a seguir entrando capitales. Mientras sigan entrando capitales va a seguir entrando dólares y va a tender a bajar y el Banco Central va a tener que seguir comprando y va a seguir metiendo pesos en la economía, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ir haciendo caer la tasa de interés hasta que se iguale con la tasa de interés foránea, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda el gráfico final? El gráfico final va a quedar la IS, que se expandió por la política fiscal expansiva. La LM también se expandió involuntariamente, diríamos, pero porque el Banco Central tuvo que salir a comprar los dólares que entraban para que no se mueva el tipo de cambio y eso generó una la cantidad de dinero en la economía y hizo nuevamente caer la tasa de interés hasta que se igualó a la internacional. Entonces, en el equilibrio final terminamos con una tasa de interés doméstica igual a la internacional. Eso va a ser siempre así, que en el equilibrio final va a tener que terminar siendo igual la doméstica a la internacional, porque si no va a quedar en desequilibrio de economía, ¿sí? Pero con un nivel de PBI mayor. Esto quiere decir que la política fiscal expansiva fue totalmente efectiva para incrementar. O sea, la idea de una política expansiva es que se incremente el PBI. ¿Se logró incrementar el PBI? Sí, y con creces, ¿sí? Fíjense que el PBI saltó de I sub 0, que fue el PBI inicial, a I sub 2, ¿sí? Luego de la política fiscal expansiva y que generó una política monetaria, diríamos involuntaria, pero también expansiva, y eso terminó haciendo que el PBI crezca de I sub 0 a I sub 2.
Esto es lo que sucede cuando haces una política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales. Veamos. Bien, bien, bien. Entonces ahí vemos los efectos que tienen, pues, el hecho de tener un tipo de cambio fijo, con una política fiscal expansiva, y el efecto que tiene en los bienes y servicios, en la balanza de pagos y todo eso, ¿no? Que como quiera que va avanzando la noche, vamos a ver el tema central, que son de los regímenes de tipo de cambio, ¿ya? Un ratito ahí. Tenemos aquí la participación del exministro de Economía, ¿no? Waldo Mendoza, ¿no? Waldo Mendoza, el exministro de Economía del gobierno de Sagasti, ¿no? Estimados participantes, en el primer módulo aprendimos lo que es la balanza de pagos y la movilidad de capitales. El tema a tratar en este módulo es el de los regímenes de determinación del tipo de cambio, es decir, vamos a identificar cuál es la política que siguen los bancos centrales respecto al precio en unidades de moneda local de una unidad de moneda extranjera. Como la moneda extranjera dominante en el mundo es el dólar norteamericano, en adelante, cuando hablemos del tipo de cambio, nos referiremos al número de unidades de moneda local por unidad de dólar norteamericano. El tipo de cambio es, entonces, el precio del dólar en unidades de moneda local. Hay varias maneras de clasificar los regímenes cambiarios. Para nuestros propósitos esencialmente pedagógicos, consideraremos que hay 3 regímenes. Cuando el régimen es de tipo de cambio fijo, el precio de la moneda extranjera se mantiene constante a lo largo del tiempo, para lo cual el Banco Central tiene que intervenir permanentemente en el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares. Cuando el régimen es de tipo de cambio flotante, el tipo de cambio se mueve libremente porque el Banco Central no interviene nunca en el mercado cambiario. Por último, cuando el régimen cambiario es de flotación sucia o de fijación sucia, el tipo de cambio flota pero limitadamente, porque el Banco Central interviene también limitadamente en el mercado cambiario. En la actualidad hay un grupo muy pequeño de países que mantiene un sistema de tipo de cambio fijo, un grupo un poco más grande tiene un esquema de tipo de cambio flotante y hay muchos países que mantienen un esquema de flotación sucia. Estamos dejando de lado otros regímenes, como el de las mini devaluaciones, en los que el Banco Central mueve periódicamente el tipo de cambio, o el esquema de bandas cambiarias, en el que el tipo de cambio flota, pero al interior de una banda predeterminada. Veamos algunos ejemplos de los regímenes cambiarios que vamos a abordar. Empecemos con ejemplos de los casos extremos. El mejor ejemplo de un esquema de tipo de cambio fijo es el de Hong Kong. En este país, el Banco Central mantiene el tipo de cambio fijo en 7.8 dólares de Hong Kong por dólar norteamericano desde 1983, tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico. En el otro extremo, el del tipo de cambio flotante, están los países de la zona del euro. En el siguiente gráfico podemos apreciar las grandes fluctuaciones del tipo de cambio euro-dólar desde principios de 2006. En ese periodo, el precio del dólar ha oscilado entre un piso de 0.62 euros en abril de 2008 y un pico de 0.96 euros en diciembre del 2016, una diferencia de 54%. Por último, un ejemplo de un esquema de flotación sucia es el esquema cambiario que sigue el Banco Central del Perú, que es uno de los que más interviene en el mercado cambiario. En el gráfico siguiente puede observarse que el precio del dólar en términos de moneda local no ha fluctuado mucho.
ha oscilado entre un piso de 2.54 soles en enero de 2013 y un pico de 3.51 soles en febrero del 2016, una diferencia de 38%. ¿Cómo operan los bancos centrales en estos tres regímenes cambiarios? Este módulo está encargado de responder a esa pregunta, pero antes presentamos un marco analítico general que nos ayudará en la explicación. Los esquemas cambiarios están estrechamente asociados a la balanza de pagos y a la movilidad de capitales. La balanza de pagos es el registro estadístico de las transacciones económicas y financieras entre un país y el resto del mundo y es igual a la variación de reservas internacionales del Banco Central. La balanza de pagos es igual a la cuenta corriente más la cuenta de capitales y depende de un conjunto grande de determinantes, como puede observarse en la siguiente ecuación. A esta ecuación la llamaremos ecuación 1. Aquí nos interesa destacar el significado del parámetro A2, el grado de sensibilidad de la balanza de pagos respecto al diferencial de rentabilidades del activo local versus el activo extranjero. Ese parámetro determina el grado de movilidad de capitales financieros. Hay tres posibles casos. Un caso, el que no consideraremos, porque es el menos relevante en términos empíricos, posiblemente aplicable a casos extremos como el de Corea del Norte, es cuando ese parámetro es cero. En esa situación no hay movilidad de capitales y la balanza de pagos es igual a la cuenta corriente. Los casos que nos interesan son los dos siguientes. En un caso, el parámetro es positivo, pero menor que infinito. Este es el caso de movilidad imperfecta de capitales. La ecuación que la representa es la anterior, la de la balanza de pagos. En el plano del tipo de cambio y las reservas internacionales, la ecuación de la balanza de pagos se representa con la ecuación que llamaremos 2 y en la siguiente figura 1. El otro caso que nos interesa es cuando ese parámetro es positivo y muy grande, tendiendo a infinito, de tal manera que ante la mínima discrepancia entre la rentabilidad del activo doméstico y el activo externo, se produce un movimiento de capitales muy grande. Estamos en el mundo de la movilidad perfecta de capitales y la ecuación de la balanza de pagos se transforma en la siguiente ecuación, denominada de paridad de tasas de interés. En este caso, la rentabilidad del activo local se iguala con la del activo extranjero. A esta ecuación la llamaremos ecuación 3. Atención, no es que la ecuación 1 de la balanza de pagos ha desaparecido. Lo que ocurre es que cuando hay movilidad perfecta de capitales, el parámetro A2 es sumamente grande, tan grande que tiende a acercarse a infinito. Haga el ejercicio, querido participante. Si A2 tiende a infinito, la ecuación 1 se convierte en la ecuación 3. En consecuencia, la ecuación 3 es también una ecuación de balanza de pagos, solo que en un caso extremo. Los regímenes de tipo de cambio hay que discutirlos en el contexto de estos dos regímenes de movilidad de capitales. Eso es lo que haremos en la siguiente sección. Recordemos, estamos considerando tres regímenes de tipo de cambio. Régimen de tipo de cambio fijo, de tipo de cambio flotante y régimen de flotación sucia. Estudiemos ahora a mayor profundidad cada uno de estos casos. En un régimen tipo de cambio fijo, como el de Hong Kong o el de Bulgaria actualmente, o el de Argentina que se desarrolló entre marzo de 1991 y enero del 2002, el Banco Central fija el tipo de cambio e interviene para que ese tipo de cambio sea el que se observe en el mercado cambiario. En términos analíticos, el tipo de cambio en este régimen cambiario es una variable exógena y es un instrumento de política del Banco Central. ¿Cómo hacen los bancos centrales para hacer que el tipo de cambio en el mercado cambiario esté justo en el nivel en el que lo fijaron? Tienen que intervenir en el mercado cambiario, continuamente comprando y vendiendo dólares. Si en el mercado se observan presiones al alza del precio del dólar,
el Banco Central tiene que vender dólares en el volumen preciso para elevar la oferta de esta moneda en el mercado cambiario y evitar que el precio del dólar se mueva. Al revés, si se estiman presiones a la caída del precio del dólar, la autoridad monetaria tiene que comprar dólares, elevar la demanda por esta moneda y de esa manera el tipo de cambio se mantendrá en el nivel fijado. Es necesaria una advertencia. La denominación del tipo de cambio fijo no debe entenderse como que en este esquema cambiario el tipo de cambio no puede moverse, que debe estar siempre fijo. Hay que entenderlo como un tipo de cambio administrado, un instrumento de política monetaria que el Banco Central lo controla, lo administra. El Banco Central puede subir, puede bajar o puede mantener constante el tipo de cambio. En este régimen cambiario, el precio del dólar, el tipo de cambio, no lo determina el mercado, sino la autoridad monetaria. ¿Cómo funciona el régimen de tipo de cambio fijo cuando hay movilidad imperfecta de capitales? En este caso, nos apoyamos en la ecuación 1 de la balanza de pagos. Si, por ejemplo, cae el PBI internacional, se caen las exportaciones, empeora la balanza comercial, empeora la balanza de pagos, ingresan menos dólares al país y por lo tanto se produce una escasez de dólares. Si el Banco Central no quiere que el tipo de cambio se mueva, tiene que inyectar dólares al mercado cambiario vendiendo sus reservas internacionales. Si partimos del equilibrio de la balanza de pagos, como consecuencia de este choque externo desfavorable, la balanza de pagos se torna deficitaria y el Banco Central pierde reservas internacionales. También podría pasar que el país se enfrente a un choque externo favorable, por ejemplo, porque descendió la tasa de interés internacional. En este caso, ingresarán capitales financieros, dólares a nuestro país, mejorará la balanza de pagos y se configura una situación de abundancia de dólares que haría caer el tipo de cambio. Como el Banco Central no quiere que eso ocurra, deberá sacar dólares del mercado cambiario comprándolos. Como consecuencia de este choque externo favorable, la balanza de pagos se torna superavitaria y el Banco Central gana reservas internacionales. ¿Y cómo funciona el régimen de tipo de cambio fijo cuando hay movilidad perfecta de capitales? De un modo similar al del caso con movilidad imperfecta de capitales, solo que en este caso nos apoyamos en la ecuación de paridad de tasas de interés, ecuación 3. Supongamos que se eleva la tasa de interés internacional. La mayor tasa de interés internacional hace más atractivo al activo financiero foráneo en comparación con el activo local, por lo que los capitales financieros salen del país generándose una escasez de dólares. Si el Banco Central mantiene el tipo de cambio fijo, tiene que inyectar dólares al mercado cambiario vendiendo sus reservas internacionales. En resumen, cuando un Banco Central decide mantener el tipo de cambio fijo, tiene que estar dispuesto a perder reservas internacionales, vender dólares o a ganarlos, comprar dólares. De esta manera, las reservas internacionales siempre están en movimiento. Una condición necesaria para mantener el tipo de cambio fijo es tener el volumen necesario de reservas internacionales para intervenir en el mercado cambiario. En resumen, en este régimen cambiario, el tipo de cambio es la variable exógena y las reservas internacionales la variable endógena. El régimen de tipo de cambio flotante. En este régimen, el Banco Central no participa en el mercado cambiario, no vende ni compra dólares bajo ninguna circunstancia. El precio del dólar lo determina el mercado cambiario. En consecuencia, la balanza de pagos siempre estará en equilibrio, lo que significa que las reservas internacionales del Banco Central se mantendrán siempre constantes. En este régimen, el tipo de cambio es una variable endógena o variable dependiente. Si el tipo de cambio es una variable endógena, debemos responder a la pregunta, ¿cuáles son sus determinantes? Cuando hay movilidad imperfecta de capitales, partiendo de la ecuación 1 de la balanza de pagos y suponiendo que hay equilibrio en la balanza de pagos, puede derivarse la siguiente ecuación de determinación del tipo de cambio. Partimos del equilibrio porque con tipo de cambio flotante la balanza de pagos siempre está en equilibrio. A esta ecuación la llamaremos ecuación 4. Según esta ecuación,
el tipo de cambio depende de un conjunto grande de factores ligados tanto a la cuenta corriente como a la cuenta de capitales. Todo aquello que eleve el ingreso de dólares hace caer el tipo de cambio. Y todo aquello que signifique la salida de dólares hace subir el tipo de cambio. Y el Banco Central nunca interviene en el mercado cambiario. Por ejemplo, una elevación en el PBI internacional que hace subir las exportaciones, eleva el ingreso de dólares al país, hace caer el tipo de cambio, tal como puede observarse en la ecuación anterior. Un alza de la tasa de interés internacional que provoca la salida de capitales financieros del país e implica la salida de dólares hace subir el tipo de cambio. Cuando hay movilidad perfecta de capitales, el tipo de cambio viene determinado en una ecuación mucho más sencilla, derivada a partir de la ecuación de paridad de tasas de interés. En este caso, el tipo de cambio solo está afectado por variables asociadas a la cuenta de capitales financieros. Como antes, el tipo de cambio se eleva cuando salen dólares del país y baja cuando ingresan dólares. El tipo de cambio depende positivamente de la tasa de interés internacional, la prima de riesgo y el tipo de cambio esperado, y depende negativamente de la tasa de interés local. El régimen de flotación sucia. Es necesario iniciar esta sección precisando que el régimen de flotación sucia se puede poner en marcha solo cuando hay movilidad imperfecta de capitales, porque en un mundo de movilidad perfecta de capitales no hay lugar para la intervención cambiaria. Sabemos que en el régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central fija el tipo de cambio, mientras que en el régimen de tipo de cambio flotante deja que el mercado lo determine. Entre estos dos regímenes extremos hay uno híbrido, el de la flotación sucia, que es el que estudiaremos aquí. Este es un esquema cambiario donde el Banco Central procura limitar la volatilidad del tipo de cambio. En este régimen, el Banco Central tiene una regla de intervención que rema contra la corriente. El banco compra dólares cuando su precio baja con relación al tipo de cambio meta, implícito, no anunciado, y vende cuando su precio sube por encima de ese tipo de cambio meta. Una regla de intervención simple que reproduce bien este régimen de flotación sucia es la siguiente. En esta regla, cuando el tipo de cambio de mercado se ubica por debajo del tipo de cambio meta, el Banco Central compra dólares. Cuando el tipo de cambio está por encima del tipo de cambio meta, el banco vende dólares. Y cuando el tipo de cambio iguala al tipo de cambio meta, el Banco Central no interviene. Con esta regla de intervención, el Banco Central evita las apreciaciones y las depreciaciones excesivas de la moneda nacional respecto a su valor meta. La regla de intervención puede ser expresada, al igual que la balanza de pagos, en el plano del tipo de cambio y las reservas internacionales. La RI se expresa en la ecuación 7 y en la figura 2. Esta figura indica que hay una relación inversa entre el tipo de cambio y las reservas internacionales. Cuando el tipo de cambio sube, el Banco Central vende dólares para evitar que suba mucho y por eso, a mayor tipo de cambio, menos reservas internacionales. Y cuando el tipo de cambio baja, el Banco Central compra dólares para que el tipo de cambio no baje mucho y por eso se elevan las reservas internacionales. ¿Cuáles son los determinantes del tipo de cambio en un régimen de flotación sucia? Para responder a esta pregunta hay que considerar conjuntamente la ecuación 1 de la balanza de pagos y la regla de intervención que acabamos de formular. Conjugando la recta de la balanza de pagos con la regla de intervención, obtenemos los valores de equilibrio del tipo de cambio y las reservas internacionales, tal como se muestra en la figura 3. En términos matemáticos, combinando las ecuaciones mencionadas, arribamos a la siguiente ecuación de los determinantes del tipo de cambio bajo un régimen cambiario de flotación sucia. Esta ecuación es muy parecida a la ecuación 4 de los determinantes del tipo de cambio en un régimen de tipo de cambio flotante, cuando hay movilidad imperfecta de capitales. Sin embargo, hay dos diferencias importantes. En primer lugar, en el régimen de flotación sucia hay un determinante adicional del tipo de cambio, el tipo de cambio meta, que expresa el nivel del tipo de cambio que la autoridad monetaria considera apropiado. En segundo lugar, el régimen de flotación sucia suaviza las oscilaciones del tipo de cambio. Por ejemplo, cuando hay un alza de la tasa de interés internacional, en el régimen de tipo de cambio flotante, el tipo de cambio se eleva en la fracción
A2 sobre A1 más A2, tal como puede apreciarse en la ecuación 4. Si esa misma alza se produce en el régimen de flotación sucia, el tipo de cambio también sube, pero en una magnitud menor, en la fracción A2 sobre A1 más A2 más beta 0. Los regímenes cambiarios con movilidad imperfecta de capitales, un tratamiento integral. En esta sección vamos a circunscribirnos al marco de movilidad imperfecta de capitales porque es el caso relevante para nuestro siguiente módulo. En ese marco, la ecuación de intervención cambiaria formulada anteriormente nos permite hacer una presentación integral de los sistemas cambiarios. La ecuación 6 es en realidad una expresión general que comprende a todos los regímenes cambiarios en un mundo de movilidad imperfecta de capitales, puesto que beta 0 es el grado de sensibilidad de la intervención cambiaria respecto al diferencial entre el tipo de cambio meta y el tipo de cambio observado. Cuando ese grado de sensibilidad es nulo, entonces en la ecuación 6 estamos en el mundo del tipo de cambio flotante, donde el Banco Central no interviene en el mercado de dólares, cualquiera sea el diferencial entre el tipo de cambio mercado y el tipo de cambio meta, y por tanto las reservas internacionales permanecen constantes en un nivel RIN 0. La figura 3 nos muestra el régimen de tipo de cambio flotante. En este régimen, las reservas internacionales se mantienen fijas y es el tipo de cambio el que varía. En el otro caso extremo, cuando dicha sensibilidad tiende a infinito, beta 0 tiende a infinito, el Banco Central interviene permanentemente ante la aparición del menor indicio de discrepancia entre el tipo de cambio meta y el tipo de cambio observado, por lo que estamos en el mundo del tipo de cambio fijo. El Banco Central fija el tipo de cambio en el nivel que considere su meta, tal como se observa en la figura 4. Tal como se ve en esa figura, el tipo de cambio se mantiene fijo y son las reservas internacionales las que varían. Por último, cuando no estamos en los casos extremos, cuando beta 0 está entre 0 y infinito, estamos en el mundo de la flotación sucia, que es un caso intermedio entre la fijación y la flotación del tipo de cambio. La siguiente figura, figura 5, nos permite tratar todos los regímenes cambiarios. Dada la ecuación de la balanza de pagos, que es común para los tres regímenes cambiarios, el régimen de tipo de cambio flotante se expresa en la ecuación 9 y la recta FL. El régimen de tipo de cambio fijo viene dada por la ecuación 10 y la recta FI. Y el régimen de flotación sucia es la ecuación 7 y la recta RI. El régimen de flotación sucia es entonces un régimen intermedio entre el fijo, donde el stock de reservas internacionales es una variable endógena, y el flexible, donde la variable endógena es el tipo de cambio. En este régimen intermedio, donde se impide que el tipo de cambio fluctúe demasiado, tanto el stock de reservas como el tipo de cambio son variables endógenas. Es el régimen que consideraremos en la presentación del último módulo. En este marco, ¿cómo funciona un régimen de tipo de cambio fijo, uno flotante y otro con flotación sucia? Una manera práctica de contestar esta pregunta es evaluando cómo reaccionan estos distintos regímenes cambiarios frente a un choque externo adverso, por ejemplo, el proveniente de un descenso del PBI internacional. Con tipo de cambio fijo, el descenso del PBI internacional hace caer nuestras exportaciones, empeora la balanza de pagos y produce un déficit en la balanza de pagos que genera presiones al alza en el tipo de cambio. Como el Banco Central quiere mantener fijo el tipo de cambio, debe vender dólares y así financiar el déficit de balanza de pagos, reduciendo su tenencia de reservas internacionales. El tipo de cambio se mantiene fijo, pero se caen las reservas internacionales del Banco Central. En un régimen de tipo de cambio flotante, ante el mismo choque externo, el Banco Central no interviene en el mercado cambiario y mantiene su volumen de reservas internacionales intacto y permite que el tipo de cambio se eleve para mantener equilibrada la balanza de pagos. El mayor tipo de cambio mejora la balanza comercial,
atrae más capitales de corto plazo y de esa manera se restablece el equilibrio de la balanza de pagos. Las reservas internacionales se mantienen fijas a costa del alza en el tipo de cambio. Finalmente, en el régimen de flotación sucia, ante la caída del PBI internacional, el Banco Central permite el alza, pero moderada, del tipo de cambio, pues interviene en el mercado cambiario al costo de perder reservas internacionales. Puede demostrarse que la pérdida de reservas internacionales en el régimen de flotación sucia es menor que en el régimen de tipo de cambio fijo y que el alza del tipo de cambio es menor que en el de flotación limpia. En la figura 6 se aprecian los distintos mecanismos de ajuste ante el choque externo. En la figura se presentan la recta de balance de pagos, BP, la regla de intervención, RI, la recta horizontal FI, que representa el régimen de tipo de cambio fijo, y la recta vertical FL, que representa el régimen de tipo de cambio flotante. El equilibrio inicial será en el punto A. Ante un descenso del PBI internacional, la recta BP se desplaza hacia la izquierda. Con tipo de cambio fijo, el equilibrio se traslada al punto B, con el mismo tipo de cambio y menores reservas internacionales. Con tipo de cambio flotante, el equilibrio se mueve al punto C, con un mayor tipo de cambio y el mismo volumen de reservas internacionales. Con la flotación sucia, el equilibrio se desplaza al punto D, con un mayor tipo de cambio, menor al del tipo de cambio flexible, y menores reservas internacionales, mayores al del tipo de cambio fijo. El régimen de flotación sucia es entonces un régimen intermedio entre el fijo y el flotante, que impide fluctuaciones exageradas del tipo de cambio y las reservas internacionales. En resumen, en el mundo hay distintos regímenes de determinación del tipo de cambio. En Hong Kong rige un sistema de tipo de cambio fijo de 7.8 dólares hongkoneses por dólar americano desde 1983. El Banco Central de ese país, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, tiene que intervenir permanente para que el tipo de cambio se mantenga en ese nivel. En la zona euro rige un tipo de cambio flotante. El Banco Central Europeo no interviene en el mercado cambiario. En el Perú rige un tipo de cambio de flotación sucia, porque el Banco Central de Reserva del Perú interviene continuamente, pero solo para evitar que el precio del dólar sea muy volátil. Entendido cómo determinan los bancos centrales el tipo de cambio, nos toca en el siguiente módulo entender cómo determinan las tasas de interés. Muy interesante lo que nos ha escrito el profesor Mendoza. Vamos a repasar algunos tópicos por aquí. Esto, ¿no? Estos son los tipos de cambios, lo que es lo mismo, los regímenes de cambios, ¿no? El tipo de cambio fijo, flotante y este último, flotación sucia, así le llaman técnicamente, ¿no? Y la noticia, y que ya lo sabemos de antemano, es que en el Perú, por el momento, de hace mucho tiempo, bueno, nunca en realidad, nunca se ha aplicado un tipo de cambio fijo, tampoco flotante, sino más bien se ha aplicado la flotación sucia y se viene aplicando en el momento la flotación sucia. Entonces es un buen es una buena forma de conocer que existen esos tres tipos de cambio que operan. El primero en pocos países, mencionó el caso de Hong Kong, Bulgaria y por ahí uno más por ahí y nada más. El tipo de cambio flotante, que tampoco no es propio, digamos, de todo el mundo, ni siquiera del mundo liberal, ¿no? Lo que mencionó el caso de los europeos, puso como ejemplo para ellos, ¿no? Pero en realidad mayoritariamente en el mundo se aplica este tipo de cambio de flotación sucia, ¿no? Yo no sé por qué le han puesto ese nombre, pero así circula en las distintas teorías, los distintos autores con ese nombre, ¿no?
que se traduce, digamos, como una intervención del ente rector de la política cambiaria, en este caso el Banco Central de Reserva, para que el dólar fluctúe, ¿no? Fluctúe o flote, pero en un margen, ¿no? En un margen inferior y otro superior, ¿no? Y de ahí no pase. ¿Qué más? Vamos por acá también. Puede ver algunas cositas. Esta gráfica de lo más interesante cuando acá. Más bien, antes de esta gráfica está del otro, la gráfica del tipo de cambio fijo, ¿no? Aquí. Esta es la gráfica que presentó relacionado con el tipo de cambio fijo, ¿no? Mencionó que el dólar en Hong Kong, el dólar ¿no? Cada dólar norteamericano es igual a 7.8 dólares de Hong Kong. De este modo, aprendemos que Hong Kong utiliza como moneda el dólar, pero el dólar propio de su país, ¿no? Como lo utilizan los ecuatorianos también, y los canadienses, y los australianos, y muchos países tienen su propio dólar. Lo interesante es que miren lo siguiente, ¿no? Hong Kong es una economía liberal. Hong Kong pertenece a China, pero no se maneja con las reglas chinas, ¿no? Es un país totalmente capitalista, pero sin embargo podemos ver que aplica, digamos, un tipo de cambio fijo, como que en algunos casos se han aplicado en países socialistas. Posiblemente en Cuba se esté aplicando un tipo de cambio fijo, en Corea del Norte, posiblemente habría que averiguar esa parte, ¿no? Bien, el otro, la gráfica del... Se pasó, ya, esta es la gráfica del tipo de cambio flotante, ¿no? El tipo de cambio flotante es cuando se ha dicho, y es así, cuando no interviene la autoridad monetaria. Se le conoce así al Banco Central de Reserva como autoridad monetaria, ¿no? Porque está a cargo de la política monetaria, política cambiaria. En este caso no intervienen. Y mencionó a los países europeos que utilizan este tipo de cambio. Y vemos que incluso también mencionó aquí el señor Mendoza que pese a que acá no interviene la autoridad monetaria, sin embargo, el tipo de cambio no fluctúa mucho, ¿no? No se dispara, digamos, hacia arriba y tampoco cae, ¿no? Estrepitosamente, ¿no? Y no, por ahí circula casi muy similar a la flotación sucia, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué digamos, no tiene picos altos o pisos demasiado bajos o profundos, digamos, por el tipo de economías estables que tiene Europa, ¿no? Europa es un continente de países del primer mundo, con economías estables, muy ordenados en lo que hacen, con estados de bienestar y todo eso, la mayoría. Y entonces eso permite, digamos, que utilicen este tipo de cambio flotante y sin mayores problemas para su economía. Justamente acá menciona, dice, entre un piso de 0.62, ¿no? Que es este cachito que vemos acá, 0.62, en abril del 2008, ¿no? Abril del 2008, a un pico de 0.96. Ni siquiera pasó la barrera de 1, ¿no?
ahí se ha mantenido. Incluso mencionó aquí algo del 30%, la variación en promedio, ¿no? Pensemos. Esta es la gráfica de la flotación sucia, ¿no? Incluso aquí podemos ver que hay mayor diferencia, ¿no? Por ejemplo, habla de un pico arriba de 3.51, por acá, que está aquí en el 2016, 3.51. Y un piso aquí de 2.58 por ahí, ¿no? De 2.58 que por acá. Que estamos por acá, ¿no? Bueno, eso, digamos, posiblemente haya sido cuando presentó este material allá por el 2018 y 2017, ¿no? Pero ahora que estamos en 4, y más, 409, 410, ya digamos, se va a notar mayor diferencia, ¿no? Entre los pisos y los picos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, un ratito por acá estamos orientando. A ver si esto de las ecuaciones, sí, ya bastante confusa, todo eso ya hay que entrar, digamos, a aspectos muy técnicos ahí, ¿no? Pero aquí el caso hay que centrarnos, digamos, en aspectos centrales, de estos puntos que estoy repitiendo, ¿no? A ver, por acá. No. En esta parte, por ejemplo, mencionó que el tipo de cambio, se dejaba influenciar por una serie de factores. Hay una serie de factores que intervienen en el tipo de cambio, mencionó. Estas movilidades también que he mencionado, movilidad perfecta, imperfecta, ¿no? Y todo un conjunto de elementos bastante técnicos en relación con esto del tipo de cambio. Bien. Entonces ahí como conclusión podemos decir que tenemos pues esos tres tipos de cambio que podríamos eventualmente utilizarlo en el país. Eso no lo puede hacer una empresa, no lo puede hacer una persona en particular, depende de la política de la autoridad monetaria, en cuál tipo, digamos, se maneja, ¿no? En términos generales, por ejemplo, la gráfica nos indica que el tipo de cambio fijo, de alguna manera, de acuerdo con la gráfica, mantiene al tipo de cambio, mantiene el tipo de cambio bajo, ¿no? Cambio fijo, tipo de cambio bajo. El cambio flotante, al no haber intervención, y le ha hecho unas nubes por ahí, como que se pudiera disparar, ¿no? Aun cuando la data histórica no demuestra que se dispara, sino que incluso está en mejor condiciones que la flotación sucia. Pero claro, eso va a depender de qué momento, de qué situación. Más bien la flotación sucia podemos ver aquí, de acuerdo a la gráfica y de acuerdo a la teoría económica, mantiene, digamos, un tipo de cambio intermedio entre el fijo y el flotante. Está ahí. Y es por eso que es utilizado en la mayoría de países del mundo, que permite, digamos, ahí ordenar, manejar, digamos, el tipo de cambio. Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando aumenta el tipo de cambio, entonces el banco, ¿qué hace? Sale a vender para que aumente la oferta y eso se traiga abajo el tipo de cambio. Y así, digamos, cuando el tipo de cambio baja, entonces
el tipo de, perdón, el banco, más bien, digamos, compra, ¿no? De modo, digamos, que hace que se recupere o vuelva al margen o al margen ahí correspondiente para que se mantenga el tipo de cambio, ¿no? Bien. No sé si ustedes tienen algún comentario, por favor. Bueno, de esta manera hemos estado recalcando algunos aspectos de la política cambiaria y los tipos de cambio correspondientes. Bien, vamos a la lista, ¿ya? Vamos a la lista un ratito. A ver, estamos ahora con tipo de cambio. Tipo de cambio. Y entonces vamos. A ver. Cachi estuvo por ahí. Está. Calvo. Cardeña. También estaba por ahí. Cardeña. ¿Me escucha? Cardeña, ¿me escucha? Bueno, parece que no quiere escuchar. Ya. No está. Vamos con Corimán Presente, profesor. Ah, ok. Creía que no te había visto por ahí, pero veo que estás ahí. Gracias, muy amable. Centeno. Presente, profesor. Ok, buenas. Chauca. La vi por ahí. Ley Chauca. Presente, profesor. Ya, correcto. Vamos a ver. Flores. Flores. González. Presente, profesor. ¿Cuál de ellos? ¿Flores o González? González, profesor. Gracias. Muy amable. Huanca. Guaita. Perdón, Huanca no está. Guaita tampoco. Laime. López. López. Tampoco. Molina. Estuvo por ahí. Ok, Presente. ok. Bien, bien. Muy bien, bien, bien. Palomino. Surco, nuestro delegado. Presente, profesor Mayerly. ¿Cómo? Presente, profesor, soy Mayerly. Mayerly. Hola. Hola, hola. Claro, claro. Terrazas. Presente, profesor. Muy amable. Troncos. Presente, profesor. Ok, buenas. Ugarte. Buenas. Humeres. No le he visto. Humeres. Presente, profesor. Ah, ya, qué bien, qué bien. Buenas. Gracias, gracias. Vargas. Vargas. No está Vargas. Bien, bien. Entonces, se recomienda pues revisar ahí las teorizaciones sobre el tipo de cambio, ese modelo ISLM, ese modelo Mandel-Fleming y todo lo que vamos avanzando aquí en la clase para tener más aspectos que aprender y tener en cuenta en su formación académica. Por ahora lo dejamos ahí. Les agradezco por la atención aquí. La noche pues se hace un poco pesada, pero ahí hay que estar ahí, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Buen día. Hasta luego, magíster. Hasta Bien, luego, gracias. magíster. Buenas Gracias, noches. hasta Gracias, luego a profesor. ustedes. Buen fin de semana para ustedes, ¿ah?
Pásenla bien. Un gusto. Aprobados. Trabajando vamos a pasar, magíster. Bueno, eso sí, pues desgraciadamente, eso, eh, eso pasa, ¿no? En la condición de padre de familia, hijo mayor, qué sé yo, de tener su esposa, sus hijos, ya no llevan a esas obligaciones. Así es. Pásela bien. Gracias.